Bienvenidos a la última edición de Contractat. Durante las últimas semanas hemos procurado acercaros y daros a conocer el sector de la economía social. Os hemos dado las claves para llevar a cabo vuestras ideas y poner en marcha vuestra propia empresa de economía social. Hoy os hemos preparado un resumen en el que seguiremos todos los pasos que han dado nuestros emprendedores para hacer realidad sus proyectos. He pensado en crear mi propia empresa, pero no sé por dónde empezar. Tengo 23 años, tengo un proyecto innovador y necesito orientación sobre cómo llevarlo a cabo. Hace 2 años abandoné el mundo laboral. Ahora que mi hija ya es mayor, quiero volver a trabajar. Ei! Què? Ja s'ha replegat el títol del màster? ¿Y vosotros? Tachan! Què et sembla, Coque? El deixem entrar a la nostra empresa? No sé, Marta. ¿Empresa? ¿De qué empresa estás hablando? Coque i jo hem estat parlant i hem decidit que la millor forma d'aprendre com és la vida fora de la universitat és muntant el nostre propi negoci. Volem muntar la nostra pròpia empresa d'anàlisi químic. I hem pensat que potser necessitarem un altre soci. Hem format equip de pràctiques durant tota la carrera. Tots tres sabem com treballa l'altre, quins són els seus punts forts i menys forts. Que caram, que feim un equip de conya. Érem o no érem els millors? La meva germana té un amic que fa anys va crear la seva pròpia empresa amb uns quants socis i que aconsella a la gent com nosaltres que estem perduts quins passos hi ha que seguir. Mira, per ahí ve. Què tal, Coque? Com va? Molt bé. Tot bé? Marta i Toni. Què tal, Marta? Toni, encantat. Bé, vosaltres direu. Sí, hem estat parlant de crear una empresa d'anàlisi químic. Els tres pensem que som capaços de dur endavant aquest tipus de negoci, però el que passa és que no tenim massa idea de com començar. Com ja sabeu, jo tinc la meva pròpia empresa. Fa 5 anys que la van crear. És una cooperativa. Perdona. Yo me acabo de enterar de que vamos a montar una empresa, acabamos de acabar un máster y una cooperativa es, no sé, es como... El màster l'heu fet a la Florida? Sí. Bona universitat. Què vos ha semblat? Bien. Consideres que és una universitat moderna? És una universitat privada. Sí, claro. Doncs és una empresa. I saps quin tipus d'empresa és? Una cooperativa. Marta, sóc el Jaume. Et trucava perquè l'altre dia em vas dir que avui teniu la reunió per planificar-vos i volia saber què tal havia anat tot i si necessiteu alguna cosa. Uf, crec que no massa bé, Jaume. Encara tenim un munt de dubtes i no sé per què raó el Toni i el Coque em tracten com la cap de l'empresa. I jo no tinc cap experiència, i ara sóc jo la que no té les coses clares. És normal que al principi tot sembli molt complicat, però hi ha molta gent que encara no coneixeu i que poden ajudar-vos. Què tal, Emar? Com estàs? ¡Qué alegría! He vingut a fer-te una visita de cortesia amb la meva amiga la Marta. Quins em diries que són els avantatges concrets del model cooperatiu per a la dona emprenedora? Que és un model democràtic i, per tant, les oportunitats d'assumir determinades responsabilitats estan gestionades d'una manera més democràtica. És cert que així la innovació és permanent i, per tant, les oportunitats d'aprenentatge són majors. I després una molt personal, que és la d'haver sigut capaç de compatibilitzar el tindre el meu fill amb la direcció d'aquesta organizació. Bien, Marta, como quedamos la semana pasada que queríais una reunión pues para que os informase sobre las diferentes formas jurídicas para crear una empresa de economía social. La sociedad limitada laboral es una sociedad que está participada en acciones por parte de los socios, que para ser laboral necesitan de que todas las acciones estén en manos de los socios trabajadores o que al menos el 51% de ellas. Una de las opciones dentro de la economía social es el tema de la cooperativa de trabajo asociado. ¿Cuántos socios sois en el proyecto o cuántas personas hay en torno a la idea? 3. El Toni, jo i un altre, el Coque, que no pot vindre. Yo creo que vuestra iniciativa se enmarca más dentro de lo que es la cooperativa de trabajo asociado. I com podem fer per a saber més coses sobre aquestes cooperatives? Bien, mira, si tenéis interés en seguir profundizando en la idea y que os cuenten con detalle las características de este tipo de empresas, os podéis dirigir
a la Federación de Cooperativas, FEVECTA, que tienen experiencia, tienen personal especializado en este tema y entonces os pueden orientar pues en los trámites, las características, los requisitos. ¿Y cómo hacemos para contactar con FEVECTA? Hombre, pues lo tienes fácil. Si quieres, hacemos una llamada en este momento y concretamos una cita y que os atiendan cuando vosotros podáis. Hola. Sí, som nosaltres. Encantada. Sentaros. Bueno, ¿en qué podemos ayudaros? Bé, doncs, l'altre dia vam anar a una agència de desenvolupament local i es van explicar que potser es convindria muntar una cooperativa de treball associat i ens van parlar de FEVECTA, però la veritat és que no tenim massa clar què és FEVECTA. Muy bien, pues FEVECTA es la Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Comunidad Valenciana. Fundamentalmente tenemos tres tipos de líneas de actuación, hacemos tres tipos de cosas. La primera es representar los intereses de las cooperativas y representarlas frente a la administración pública. También trabajamos con cooperativas que ya están afiliadas a nosotros y les prestamos una serie de servicios. Y luego, en tercer lugar, y quizá esto es lo que os interese más a vosotros, es el tema de la atención que prestamos a emprendedores. Quina és la diferència principal entre una cooperativa y una cooperativa de treball associat? Vamos a ver, una cooperativa de trabajo asociado es una cooperativa, pero una cooperativa no es siempre de trabajo asociado. Para que lo entiendas te voy a dar un ejemplo porque es muy gráfico, ¿no? En una cooperativa que se dedica a la comercialización, por ejemplo, de la naranja, los socios son los agricultores que trabajan cada uno en su campo o bueno, pues tienen cada uno su campo, producen, pues por ejemplo, naranjas y las llevan luego a la cooperativa para que la cooperativa se encargue de comercializarlas. En una cooperativa de trabajo asociado, lo que hacen los socios es ir todos los días a trabajar. O sea, es decir, los socios son personas que lo que aportan a la cooperativa es trabajo. Que no contesta, ¿no? No, com sempre. Podéis pasar, Emilio se está esperando. Quin tipus d'ajudes o subvencions hi ha per part de l'administració per a la creació de cooperatives? Muy bien, pues mira, ahora actualmente hay una serie de subvenciones de la Generalitat Valenciana por incorporación de socios a una cooperativa de trabajo asociado, ¿vale? Que sería la vuestra. Entonces hay una serie de colectivos que están subvencionados, como son los menores de 25 años desempleados, mayores de 25 años desempleados de larga duración, mayores de 45 años desempleados y luego desempleados que opten por la opción del pago único o que tengan derecho a la prestación del pago único y mujeres que se reincorporen a la vida laboral. I per què hi ha empresaris i assessors que consideren a les cooperatives com a empreses de segona? Pues mira, principalmente por el desconocimiento sobre el sector cooperativo. Y además ahora hay una campaña de FEVECTA, de la Confederación de Cooperativas, que están repartiendo estas memorias entre los asesores, donde está incluida toda la información sobre el tema de cooperativas, con lo cual ahora ya no tienen excusa para el desconocimiento del tema de cooperativas. Mira, tenim un amic que treballa en una cooperativa i pensa que aquest tipus d'empresa és millor que altres. Aleshores, l'altre dia a FEVECTA ens van assessorar i també van parlar sobre els avantatges de la fórmula cooperativa. Però, clar, tots treballen a una cooperativa. Aleshores, el que ens agradaria, Emilio, és que ens donasses la teua opinió. Yo creo que para vosotros es la fórmula más adecuada la constitución de una cooperativa, pues sois tres jóvenes emprendedores con ganas de montar vuestro propio trabajo, entonces indudablemente la cooperativa es lo más apropiado para vosotros. Además, yo, ¿qué más queréis que os diga? Nosotros también somos una cooperativa. ¿Dónde está el Coque? Me ha dicho que estabas aquí. També t'ha dit que m'estan esperant més d'una hora a l'assessoria? No sé el Coque, però jo estic farta. I no vull començar cap projecte amb tu. Així que el millor és que els tres parlem i decidim què fer.
I si tu i el Coque voleu continuar en la creació de la cooperativa, us semblarà bé. Os he llamado porque quería hablar con vosotros. ¿Quieres tomar algo? No, gràcies. No. Mira, Toni, vull que em perdones per la nostra discussió de l'altre dia. Per davant de tot som amics i encara que no podem muntar junts el nostre negoci, no vull perdre la nostra amistat. Pero tenías razón. Yo os he llamado porque quería reconocer que no he hecho bien las cosas. Toni, Marta i jo vam escollir crear una cooperativa perquè confien en el nostre treball. Però hem de ser un equip. Estoy de acuerdo, en serio. Mira, y para demostrarlo, aquí está el estudio de viabilidad que tenía que hacer. Uf, és molt de diners. Per a demanar un crèdit necessitem algun que s'aval. Hay otra opción para no tener que pedir tanto dinero. Quina? La Bonoloto. No, taradito. Mira, el capital social de las cooperativas está formado por las aportaciones de los socios, ¿ok? Pues estas aportaciones pueden ser obligatorias o aportaciones voluntarias. Llevo 4 años trabajando en laboratorios y tengo algo de dinero ahorrado. No llega a 10.000 euros, pero es casi la cuarta parte del dinero que necesitamos para el laboratorio. Y estoy dispuesto a ponerlos como aportación voluntaria. Vols posar 10.000 euros de la teua butxaca? Sí. Y según la normativa no podré retirarlos antes de los 3 años, que es el tiempo que necesitamos para amortizar la inversión. I per fet de posar els diners, tindràs més poder de decisió a l'empresa? En absoluto. Los 3 seguimos siendo iguales. Està bé. Però a partir d'ara res de desaparèixer, eh? Lo prometo. I si tens cap problema, ens ho contes, que abans de socis som amics. Hecho. Bueno, pues aquí tengo los papeles del préstamo, ¿vale? Ya solo falta la firma de mis padres como avalistas. Pero antes de dar el paso, los 3 debemos hacer un estudio de nuestras posibilidades de negocio lo más realista posible. El meu pare treballa a una empresa de certificacions de qualitat per a empreses. Moltes vegades contracten els serveis de laboratoris d'anàlisi i està segur de que ens donaran l'oportunitat de mostrar-los que podem fer el treball. Jo he fet un estudi de les empreses que poden necessitar els nostres servicis. Aquí tinc una còpia. Ara el que cal fer és un dossier explicant el que oferim i visitar-los. Així tinc unes còpies dels estatuts que havia de redactar. Llegir-los tranquil·lament i els enviar a FEVECTA per a que els tramiten. Ah, l'estudi del nom ha donat negatiu. Bueno. Que encara que soni mal, vol dir que podem fer servir qualsevol dels 3 noms que van escollir. Borinot. Jo vaig parlar amb l'assessor i ens ha deixat un preu molt bo pels seus servicis. Es nota que també té una cooperativa. Oye, molt el bon rotllo que hi ha entre empreses d'economia social, eh? Ah, una altra bona notícia. M'he estat informant de les ajudes que podem demanar. Hi ha una per integració laboral i com que sóc menor de 25, sense ocupació anterior remunerada, poden optar quasi a 6.000 euros. Però abans hem de muntar la cooperativa. 6.000 euros? I qui dona l'ajuda? FEVECTA ens ha aconseguit una reunió amb un tècnic del Servef per a informar-nos de tot. Bé, doncs la pròxima setmana, quan FEVECTA registri els estatuts, haurem d'anar a l'assessoria per a constituir l'empresa. Molt bé. Sembla que el més important està fet. És el moment de decidir si continuem endavant o no. Jo vote que sí. Yo también. No ha sido tan difícil después de todo. Vamos allá. Y con esto, amigos y amigas, nos despedimos. Esperamos haberos sido útiles y haberos dado buenas ideas para desarrollar vuestra carrera profesional. Mucha suerte y hasta pronto.